Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Cindy Valdés y hoy quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro programa Pláticas Imprescindibles para tu Vida, donde cada semana compartiremos contigo temas sobre salud, belleza, motivación, superación personal, emprendimiento, empoderamiento y muchos otros temas más que puedan ayudarte a tu crecimiento personal y espiritual. Y hoy quiero agradecerte por la oportunidad que te has dado de estar aquí y también quiero pedirte que nos apoyes suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y también compartiendo nuestros videos porque nos ayudas a llegar a que la información pueda llegar a más gente. El día de hoy tenemos un tema muy especial y no muchas veces se toca, pero es un tema muy importante. El tema es un mundo. Así es que hoy quiero presentarles a mi invitado especial. Él es profesor, investigador de la Facultad de Ciencias Biológicas en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y su investigación se centra básicamente en hongos con los cuales se desarrollan en líneas de trabajo en micología médica, aeromicología, fitopatología y fisiología de levaduras. Y también, junto con su esposa Mariana Elizondo, tienen un podcast llamado Entre Hongos. Así también forma parte de una compañía llamada Fungi Monterrey. Y hoy quiero darle la bienvenida al doctor Efrén Robledo Leal. Bienvenido. Muchas gracias, Cindy. Muchísimas gracias. Hola a todos. Gracias. Un honor estar aquí. Gracias por la invitación. Estuve viendo ahí muchos de los episodios. Ya les hacía falta algo de hongos. Entonces, qué bueno que estamos aquí. Muchísimas gracias. Muy honrado. Ya, gracias por haberte dado la oportunidad de estar aquí, Efrén. La verdad es que, como dijiste, ya hacía falta y es un tema que quizá yo creo que estamos en pañales, pero también es un tema muy importante porque en el poco conocimiento que tengo, pues realmente los hongos, si mal no estoy, es un mundo completamente enorme, Sí, ¿verdad? sí, pues creo que es buen punto de partida. Hablar de los hongos es hablar de un reino entero de organismos, ¿no? Entonces, muchas veces la discusión se va hacia son buenos, son malos, y creo que es luego muchas veces difícil o hasta injusto decir si son buenos o malos, porque igual que el reino de los animales o el reino de las plantas, pues hay siempre buenos y malos según el contexto que nos ubiquemos, ¿no? Claro. Entonces, hay una analogía muy padre que habla de estas personas que están en la oscuridad y se encuentran con un elefante. Entonces cada una está agarrando una parte distinta. Entonces alguien agarra una pata de elefante y dice, no, esto es como un tronco, ¿no? Y alguien está agarrando la trompa y dice, es una serpiente, porque nadie puede ver, ¿no? Pero cuando lo ves todo dices, no, pues es un elefante. Creo que así es el reino de los hongos. Según qué estés viendo de manera muy específica, pues vas a decir si esto ayuda, no ayuda, si es bueno o es malo. Y creo que es importante partir de ahí para que la gente vea que según el contexto, que seguramente platicaremos, pues es cuando a veces hay que pensar en los hongos como algo que tenemos que quitar, pero en otros contextos es algo que queremos incorporar en nuestras vidas, ¿no? Según del hongo en cuestión. Claro, y eso es muy importante porque los hongos forman parte de nuestro mundo, estamos realmente todo el tiempo en contacto con ellos. Si nos ponemos a pensar, todos hemos visto hongos en la comida, en las frutas, en las verduras, también hay hongos en la piel, hay hongos en el medio ambiente, pero no siempre hablamos de eso, pero es muy importante conocerlos para saber cómo actuar, cómo aprender a Exacto. interactuar con ellos, ¿no? Porque son como, yo le llamaría como los virus y las bacterias, que todos es como que, ay, yo le tengo miedo a los hongos y le tengo miedo a los virus y las bacterias, pero realmente forman parte de nosotros también, están en nuestro organismo, ¿verdad? Sí, literalmente. Nosotros, muy seguramente has hablado de esto antes con alguien más que estuvo aquí contigo, tenemos una microbiota muy abundante donde predominan las bacterias. Pero también tenemos hongos en forma de levadura, tenemos algunos hongos en forma de esta forma filamentosa, ¿no? Que se llaman hifas, y necesitan estar ahí, ¿no? Si los quitáramos, el cuerpo deja de hacer algunas cosas, ¿no? Y numéricamente hablando, esta microbiota representa que por cada célula humana que tenemos, incluyendo hueso, piel, etcétera, tenemos hasta 10 o más células de microbio, ¿no? Entonces, cuando pensamos el cuerpo humano, realmente es una comunidad de microbios y humanos donde hay más microbio que humano, ¿no? Somos una nube de microbios ambulante, ¿no? Entonces, pues esas ideas que había hace décadas donde no quiero ningún microbio en mi cuerpo, pues ahora se sabe que al contrario, ¿no? Literalmente alguien se podría morir si no tuviéramos microbios. Algunos de estos que se asocian, pues por el ambiente, por la higiene y demás, eso sí, no los queremos, ¿no? O los mismos microbios que tenemos,
pues queremos que estén equilibrados, porque cuando se salen de control, pues entonces nos empiezan a afectar, ¿no? Y es cuando vienen por ahí las infecciones. Claro, y bueno, algo que me parece interesante, que quizá también muchos de ustedes pueden decir, oye, pues, ¿qué es un hongo? ¿Cómo se forma un hongo? Claro, pues bueno, los hongos son organismos que, como dijimos, es su propio reino, ¿no? No son plantas, no son animales, no son otra cosa, son tal cual hongos. Incluyen en su mayoría estructuras que son como pequeños filamentos alargados, pequeñas mangueritas microscópicas que crecen y se van extendiendo y que cuando crecen muchísimo los podemos ver como el moho. Este moho que vemos en las paredes o en las frutas, bueno, estamos viendo estos tubitos, ¿no? Que se llaman micelio. Pero los hongos también involucran a las levaduras, ¿no? Que son celulitas independientes con las que se hace queso, se hace cerveza, se hace tepache, cosas por el estilo. Hay una diversidad muy grande y aquí empiezan las cosas muy curiosas con los hongos porque la cifra de estimado de especies que hay a nivel global, ¿no? Es una cifra estimada, se piensa que puede haber, asciende a más de 3 millones, ¿no? Y algunos lo llevan hasta 10 millones de especies. Pero lo que se conoce son por ahí de 150,000. O sea, conocemos entre 3 y el 5% de los hongos que se cree que pueden existir. O sea, no conocemos nada, ¿no? Nada. Pero es bien interesante porque cuando hablamos, por ejemplo, de la penicilina, que es un antibiótico muy famoso, pues es una sustancia que se saca de un hongo y que ha salvado millones de vidas, cambió mucho en la medicina moderna, tendió de alguna manera la balanza en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Etcétera. O sea, impactos muy grandes. Y pues pensar que si una molécula de un hongo hizo eso, pues ¿qué estará esperando ahí a ser descubierto, ¿no? Seguramente algunas sustancias que nos permitan resolver muchas de las broncas del planeta en cuanto a contaminación, cambio climático, enfermedad, acceso al alimento, etcétera, ¿no? Entonces, sí son como muy mágicos los hongos, pero por estos beneficios, ¿no? No por algún efecto ahí en la mente. Claro, y como tú dices, realmente está como que hay muy poca información de eso. Y realmente felicidades porque te veo que realmente es un tema que te apasiona y estás en la parte de la investigación. Y creo que es lo que necesitamos porque como platicamos, estamos hablando de un mundo completamente enorme como son las plantas y como son los animales. Entonces, ¿cuántas cosas hay más que debemos de conocer, tanto buenas como malas? Exactamente. Entonces, yo creo que nos vamos a ir dividiendo un poquito así como que en los temas. Vamos a hablar un poquito de los hongos en nuestra vida, los hongos que vemos así como que vamos a ver un poquito el lado que conocemos malo de los hongos. Ok, correcto, sí. Y ahorita vamos viendo esa parte que comentabas de los medicamentos que, como lo dijiste, pues muchos se han descubierto realmente por error. Entonces, pues ojalá que sigamos descubriendo más para que sea ayuda para todos igual. Así es. Y bueno, pues yo creo que ahí convivimos con hongos, pero nadie en nuestro cuerpo le gusta tener hongos, tanto en el cabello, en los pies, en las uñas. Entonces vamos a hablar un poquito de acciones que quizá nosotros hacemos que favorecen el crecimiento o el nacimiento de hongos. Entonces, pues yo creo que algo muy común, pues es el hongo del cabello. No sé, si mal no estoy, ¿la caspa es un hongo? La caspa puede ser ocasionada por hongo, sí, hay varias causas, pero, por ejemplo, hace un par de décadas tal vez, que salían comerciales de estos champús anticaspa, nos decían, elimina Pityrosporum ovale, ¿no? El hongo causante de la caspa, ¿no? Ese hongo ya tiene otro nombre y demás, pero el tema es que se reconoce que ese es un hongo muy clásico que cuando empieza a atacar el cuero cabelludo genera la producción de mucho tejido queratinizado, o sea, mucha piel muerta, que se desprende y es como que caen copotes, ¿no? De piel. Sí. Y uno dice, pues ¿de dónde sale todo esto? Ahí sí es un tema de infección por hongo, que realmente es común, pero en otros casos puede ser simplemente alergia o resequedad o que de repente hace mucho frío y alguien tiene el cuero cabelludo muy, muy delicado. Pero ahí sí, es un tema un poquito complicado porque el hongo que causa la caspa en ese aspecto es un hongo que se llama el género Malassezia, ¿no? Así, en esta terminología de género y especie, como Homo sapiens y demás, pues el género de este hongo es Malassezia y hay una serie de especies. Y ese hongo lo tenemos en la piel, ¿no? Prácticamente tú, yo y la gente que nos está viendo traemos de ese hongo en la piel, es normal. Y ese hongo se alimenta de nuestras grasitas, nuestros aceites, ¿no? La secreción sebácea que tenemos se alimenta ese hongo, pero tiene que estar, digamos, a raya, ¿no?
En algunos entornos donde se combina que una persona suda demasiado o produce demasiada secreción sebácea y además hay un entorno húmedo, ¿no? Ya sea porque vives, no sé, Veracruz, Mazatlán, Campeche, donde está húmedo, pues se combina y a veces se vuelve muy molesto, ¿no? Entonces, para esas personas, si encima tienes un hongo que le encanta tu tipo de aceite, pues lo vas a tener molestándote todo el tiempo, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues hay tratamientos tópicos, ¿no? Que se ponen directamente en forma de cremas, algunos champús. Puede haber un tratamiento oral para reforzar también desde adentro, ¿no? Tratar de mantener a raya el hongo. Pero en algunos casos sí es más simple, no que sea la única solución, pero sobre todo en caballeros, que es, ¿sabes qué? Me rapo, ¿no? Porque es más sencillo, ¿no? Pero sí es bien importante en todos esos casos que son cutáneos, siempre comprobar cuál es el agente etiológico, ¿no? O sea, cuál es el agente causal. Porque muchas veces nos gana la profesión o las ganas de tener un caso asociado a algo que estudiamos o nos gusta y vemos algo y decimos, ah, debe ser un hongo, ¿no? Pero pues hay que tener pruebas, porque si empezamos a decir, ponte esta crema, tómate esto y lo otro, y no hay una evidencia muy contundente, salvo que sea un médico o médica con años de experiencia viendo y que lo pueda diagnosticar así viendo, pues mejor siempre tener una evidencia, y eso es pues tomar una muestra, verlo al microscopio, ¿no? Eso es algo que se puede hacer muy sencillo, nos toma un poquito de tiempo, 10 minutos, 15 minutos, para decir, sí, mira, veo ahí estructuras del hongo, ahora sí hay que dar una sustancia para tratarlo, ¿no? Porque a veces puede ser otra cosa que engaña el síntoma, parece que es un hongo, estamos dando medicamento para el hongo y el paciente es el que pues, va a estar sufriendo porque se va a poner algo que no le va a servir para nada, ¿no? Entonces, pues hay que tener ahí nada más esa consideración. Entonces es muy importante que con algo tan simple que si tú tienes caspa y compramos el champú más comercial que existe, de que es contra la caspa, pero ¿cómo sabes si realmente va a atender ese tipo de problema? Entonces, qué interesante que podamos hacernos esa revisión más profunda para atacar directamente el problema. Y bueno, entonces, algo que también he escuchado dentro del cabello es que, no sé, por lo general las mujeres, pues, nos bañamos y muchas se tienden a recoger el cabello así como que, pues, mojado, se hacen una coleta y ya, y luego están como que con mucha comezón en el cabello. Eso también es producido, eso es, por lo que puedo analizar un poquito, se me hace que sí es como más factible que sea producido por un hongo, ¿no? Es muy probable, a los hongos les encanta el agua, les encanta no tanto el agua líquida, pero lugares con mucha humedad, ¿no? Entonces, en el polvo hay algunos hongos que son los tipo causantes del pie de atleta, ¿no? Los hongos que se les conoce como dermatofitos, ¿no? Okay. Y estos hongos no deben estar en nuestro cuerpo, pero es prácticamente inevitable entrar en contacto con ellos porque están en el polvo. Si tenemos mascotas, pues peor aún, porque esas mascotas también nos pueden comunicar las esporas del hongo. Entonces, si nosotros nos aseamos y luego la ropa o el cabello, como lo mencionas, retenemos esa humedad, estamos favoreciendo a condiciones que le encantan al hongo, ¿no? Estos hongos, de los del pie de atleta, los dermatofitos, se alimentan no de los aceites, como ese otro malacesia, sino que se alimentan de nuestra piel muerta, se alimentan de la queratina. En nuestro cuerpo tenemos queratina en la piel, en las uñas, y el pelo está hecho de queratina, ¿no? Entonces la comida ya está ahí. Ya nada más ocupas que llegue el hongo y un entorno así agradable, que es la humedad, y calorcito, ¿no? Y la almohada, así que nos vamos. Entonces, pues es un problema. Claro que necesita tiempo. O sea, no es como que de la noche a la mañana, en este caso una mujer que se enrolla el cabello y se va a dormir así húmedo, pues ya el otro día va a tener hongos, ¿no? A lo mejor permitió que crecieran un poquito, pero el otro día con la limpieza y el baño, pues los va a quitar. Entonces es como que avanza uno, retrocede dos, ¿no? Pero eso, por ejemplo, si lo extrapolamos a la ropa interior o los calcetines, y otra vez, muchas veces suele ser en favor del hombre, pero negativamente, nosotros nos bañamos, ¿no? Nos damos un regaderazo, y en el caso del varón, ¿no? que este tema del metrosexual creo que duró muy poco, ¿no? Pues no nos importan mucho los pies, ¿no? Entonces yo le digo a mis alumnos, si nos cae champú ya fregamos porque con eso se limpió el pie, ya fue suficiente jabón. Entonces los dedos de los pies que de por sí están como muy pegaditos, pues guardan mucho polvo y tierra y todo. Luego andan ahí todos oscuros, ¿no? Entonces luego terminamos de bañarnos, no nos secamos los pies, ¿no? O luego hay quien agarra los calcetines y le da vuelo así como si fuera un abanico, ¿no? Y no sé qué tanto pueda secar eso, y te pones el calcetín. Entonces otra vez tienes el pie que ya venía medio sucio,
tienes la comida ahí, ahora hay humedad, le pusiste un calcetín y te vas a trabajar, ¿no? 10 horas con el calcetín, calorcito y ni quien interrumpa el hongo, ¿no? Pues va a crecer. Por eso cuando hablamos de hongos de la piel, donde más van a aparecer siempre son en los pies. Okay. Y entre hombre y mujer, si comparamos por los hábitos de la vestimenta, pues el hombre tiene las de perder. Porque para una vestimenta formal, la mujer puede llevar un calzado abierto donde expone sus pies. Esto más o menos la compromete a cuidarlos, ¿no? Y quitar pellejitos y limpiarlos y demás. Y se sigue viendo bien. Pero creo que todavía no llegamos a un punto donde yo puedo venir a entrevistarme contigo, traer guaraches y que digas, mira qué elegante viene, ¿no? El invitado. Entonces, no me importan, a lo mejor traigo un chorro de hongos aquí y como no se ven, pues me estoy medio rascando así mientras hablamos y con eso tiene, ¿no? Entonces, sí es importante ahí, pues evitar esas condiciones. Es muy importante la higiene, pero también es muy importante evitar darle esas condiciones al hongo, ¿no? En el caso de la humedad, antes de que me pegue la infección, pues yo puedo usar algún talco para absorber el exceso de humedad y con eso voy a mantener a raya el hongo, ¿no? No necesito estarme aplicando cremas todo el tiempo, pero en el caso de que ya tenemos una infección, sea en el cuero cabelludo, sea en los pies, o sea en las ingles, o sea donde sea, ¿no? Porque toda la piel va a haber posibilidad de que crezcan estos hongos. Es bien importante que el tratamiento que nos dé el especialista lo terminemos todo, ¿no? Si nos dice 2 meses, 2 meses. Porque nosotros nos ponemos una crema, el hongo cuando quiere comerse nuestra piel muerta, pues tiene que aventar unas sustancias que van a digerir esta piel. Y esas sustancias hacen que nos dé comezón, ¿no? Una característica es comezón y sabrosa, ¿no? Siente rico, nada más de rascarte, pero luego te andas metiendo el hongo en las uñas. Te pones la crema y a los 2 días la crema se cuenta que va a tontar al hongo y entonces el hongo como que deja de comer y ya no sientes comezón y dices, mira ya se me apagó. El médico dijo 2 semanas, pero pues yo con 3 días tuve ya. Okay. Y entonces lo único que hiciste fue matar a los individuos más débiles, digamos, dejaste a los más fuertes, se reactiva y viene con fuerza. Y entonces al rato hay que poner más crema y el doble de dosis y más concentrado y entonces dices, pues ya no sé cómo resolverlo. Y hemos visto nosotros, porque a veces recibo yo personas para darles alguna opinión y referirlos con algún especialista que les recete algo, pues pacientes que tú ves una persona, gente de bien, profesionista, ¿no? O sea, que no es una persona en situación de calle con un argumento de que es que no me puedo asear porque literalmente no puedo, pero todas las uñas de los pies así súper engrosadas y dices que no sé qué hacer, quiero algo que me lo resuelva rápido ya en 2 días, ¿no? Y dices, te lo dejaste eso 15 años y tú quieres algo bien rápido, pues no, ¿no? Entonces, no es algo que nos va a comprometer la vida, pero es algo que nos va a afectar mucho la calidad de vida y es algo que nadie quiere tener, ¿no? Claro. O sea, no vas a ir a la playa con tu familia y mira, sí, no te van a dar like, ¿verdad? Esas semiotas tan horribles. No, y realmente es algo, como tú dices, bien común, lo veo todos los días, no sé por qué los hombres no se secan los pies. Y aparte nosotros como mujeres, no me van a dejar mentir, es que nosotros literal nos limpiamos de que cada dedito y esperamos a que se sequen los pies, pero los hombres no. El hombre no, es listo ya, quién sabe qué está pasando ahí. Ahora, si estamos hablando del pie porque es algo que no se mueve mucho, o sea, con las manos, no lavamos las manos cada que vamos al baño, la acción mecánica de las bolsas, de saludar, etcétera, barremos un poquito. Si cayó una espora, al saludar a lo mejor como que mecánicamente la quité. En los pies no está pasando eso. Y otra cosa donde no pasa eso, pues es en las ingles, ¿no? En los glúteos. Sobre todo la gente que se dedica a estas aplicaciones de paga tipo taxis, ¿no? Pues manejas todo el día, vas sentado, entonces, ¿qué está pasando debajo de tu ropa interior? Está calientito, hay comida para el hongo, no te estás moviendo y al rato traemos unas infecciones por hongos ahí horribles, ¿no? Entonces, son muy incómodas, insisto, nadie se va a morir por eso, pero pues es algo que sí afecta la calidad de vida, te hace gastar en cremas, te hace gastar en consultas. Entonces, bien importante si el médico dice, acábate el botecito, acábate la crema, hagámoslo, porque si no va a haber consecuencias peores nada más por ser un poquito flojos en ese aspecto. Claro, entonces ahí me llama la atención lo que comentas, porque también en las mujeres, pues tienen que obviamente cuidar más los glúteos que los hombres por el tema de que, pues si vas de viaje, por el traje de baño y todo eso. Y hay muchas mujeres que les salen también o muchas ronchitas o así, tiene que ver entonces con eso, con la humedad. Ahí como que pudiéramos hacer, pues no es como que pues puedas pararte, no sé, debería de existir algo como que algún asientito o algo que te ayude a minimizar. Pues puede ser, y no sé, ahí se presta mucho a soluciones, pero creo que ahí se puede exacerbar un poquito el problema con la mujer, precisamente porque la anatomía, en este caso de la vagina,
fomenta con mayor facilidad que pueda haber infecciones de otro tipo, ¿no? Ahí ya cambia el tipo de hongo, ya no son estos hongos que se alimentan de la piel muerta, pero nosotros, otro de los hongos que tenemos naturalmente en nuestras mucosas, ¿no? Que puede ser la mucosa genital, la mucosa respiratoria, pues es la famosa cándida, Sí. ¿no? Que es una levadura, muchas especies, podemos tener una especie en genitales, otra especie en tracto respiratorio. ¿Qué pasa en la mujer? No es porque solo ella tenga la cándida, pero por el entorno de vagina, que es una cavidad, que hay humedad, que hay calor, que hay cierto pH, es mucho más fácil que se pueda, digamos, salir de control, ¿no? Entonces es un tema que es muy eventual, están los comerciales estos de las niñas bien y que ponte tal crema y los óvulos y demás. Eso tiene mucho que ver, por un lado, con higiene, por otro lado, con, puede ser una higiene muy deficiente o un exceso de higiene, ¿sí? Hay algunas sustancias que, por ejemplo, utilizamos mucho ahora con el tema de COVID, que son estas sustancias que luego son para desinfectar superficies, ¿no? Ok. Y que son irritantes, ¿no? Algunas de esas sustancias, pues en los 40, 50 surgieron, pero como una ducha vaginal. O sea, era una época donde se pretendía que la vagina fuera así pristina, limpísima. Y pues era otro concepto, no puede estar así. Porque cuando tú eliminas muchos otros microbios que habitan ahí y que está bien, pues le vas a dar chance a otro a que predomine, ¿no? Y entonces cuando eso pasa, por un exceso de higiene, por una falta de higiene o por tomar muchos medicamentos, etcétera, ¿no? El automedicarnos de, ay, tengo algo, antibiótico, mira, ahí quedó guardado. Pues ese antibiótico va a matar lo bueno y lo malo. Y se nos puede salir de control y entonces ahí, pues por el entorno que dijimos como anatómico de la vagina, va a haber problemas. ¿Qué pasa luego? Si escondemos ese tipo de sintomatología porque nos da pena, etcétera, y esa paciente o esa persona tiene relaciones sexuales, pues sí se puede transmitir. De mujer a hombre y de hombre a mujer. Entonces, la higiene tiene que ser igual para los dos, ¿no? Porque luego ya anda, ¿no? Y llegan ahí los alumnos, es que traigo un problema, profe, que no sé qué. Y yo, pues sí, porque andas ahí no tomando medidas de higiene, ¿no? Entonces, Claro. pero ¿quién recibe la carga como emocional más fuerte que tiene que ir a la farmacia y decir, oye, a ver, dame este medicamento? Pues lamentablemente la mujer, ¿no? Claro. El hombre se compra algo así como que no avisa y listo, ¿no? Entonces, pues hay que considerar eso también porque sí puede ser muy incómodo. Claro, y ahí en ese tema que comentas es muy importante e interesante porque hay un tema bien polémico en que, oye, si uso, no uso, entonces, ¿cómo le hago para mantener mi zona íntima, pues de una manera agradable? Y entra la otra parte que es el hombre, de que hay hombres que a lo mejor quieren que eso huela a rosas y todo. Claro, Entonces, sí. yo creo que eso es más de que elegir lo que debe ser. O sea, y no hay como que mucha opción. O sí, o sea, o no te puedes lavar demasiado, pero tampoco no lavarte. Claro. Y yo siento que hay más problema todavía porque las mujeres como que insisten en que no, yo quiero entonces o un jabón o un perfume, entonces aparte desestabilizan el pH. Así es. Entonces pues es todavía más como Sí, más... no, es un equilibrio normal. O sea, tiene un olor natural, debe ser como debe ser, no se debe exagerar la limpieza, usar químicos agresivos mucho menos porque va a irritar y va a ser mucho más. Y pues el varón o la pareja sexual pues tiene que también reconocer eso, ¿no? No va a ser así como, tiene que estar limpísimo y brillar y casi como en el lavado de autos de que cereza o auto nuevo. No, pues nomás lo que es, ¿no? Es cierto. Oye, pero entonces ahí es bien importante entonces ya, o sea, acostumbrarte a que así va a ser. Y otra de las cosas en ese tema de las infecciones vaginales en la mujer es que yo veo como un área de oportunidad en que la mujer pues ya nada más tiene una infección vaginal y ya sabe que una cremita que salió la quita o que un óvulo que salió lo quita. Y es lo mismo, creo yo, no sé qué opinas tú, en que, oye, no, pues ya, utilizo la crema y ya, pero ¿cómo sabes si realmente era eso? Exacto. No hay un problema, no crees tú que se haya visto algún problema en que, oye, pues están utilizando medicamentos sin saber quizá si era el que necesitaban, luego se hacen más resistentes, ¿no? Totalmente. Aquí hay un tema importante que es algo que se le conoce como recurrencia. Si una paciente tiene, hasta donde yo me quedé, eran 4 o más veces una infección vulvovaginal en el mismo año, ya hay un tema ahí que explorar porque no es así como que normal, ¿no?
Lo que se puede ahí es, con una orientación de un especialista, se puede aislar el organismo que está causando el problema, se puede incluso determinar un perfil de cuáles son las moléculas que le pegan a ese organismo, para entonces buscar cuáles son los medicamentos que usan ese ingrediente activo y recetarlo y darle seguimiento. Okay. Sí es bien importante porque al igual que como les comentaba con el hongo de la piel, si la paciente no termina su tratamiento, va a dejar como que los individuos más agresivos, más resistentes, y entonces va a tener un problema donde ya no va a haber una dosis adecuada que le resuelva el problema. Y puede ser un tema bien importante porque luego eso puede entorpecer un tema, por ejemplo, de embarazo. Puede complicar ahí mucho las cosas y entonces pues ya se convierte en un tema mayor, ¿no? O sea, algo que pudo haber empezado con, pues me doy el tratamiento, lo termino y listo, puede tener repercusiones mucho más importantes. Entonces, afortunadamente, esos son servicios que se pueden hacer, ya sea en la universidad o en algunos hospitales o algunos de estos centros de servicios clínicos, se pueden solicitar estos servicios para hacerlo. Lo que sí es muy importante es, pues, tratar de conseguir una referencia de alguien, pues, que le sepa, que tenga experiencia con los hongos, sí, ¿no? Porque, pues, a veces es cándida. ¿Cuál de todas? ¿No? Hay muchas especies, las diferentes especies tienen diferentes respuestas a los fármacos. Lo que sí es que prácticamente cualquier cándida, si le empiezas a dar dosis suaves de fármacos, tiene formas de hacerte muy resistentes. Entonces llega un punto donde aunque le pongas la dosis más alta, permitida, digamos, por la toxicidad, no le vas a hacer nada. Entonces mejor hacerlo bien a la primera para no tener al rato problemas mayores. Claro. Y otra cosa es, también luego hay mucha polémica, digámoslo así, porque luego hay alguien que dice, no, es que tú comes hongos en la ensalada y por eso te crecen hongos. Ay, y eso es absolutamente una falsedad. Por ahí luego se dice, es que como los hongos comen carbohidratos, tú comes mucho azúcar, te están creciendo hongos, ¿no? Entonces, ¿y eso no? Pues no, o sea, hay un tema donde podría haber un crecimiento exacerbado en pacientes, por ejemplo, con diabetes que no está controlada, pero es porque hay un tema global de una falta de la función de defensa del cuerpo, ¿no? No porque literalmente el hongo esté comiéndose el azúcar, ¿no?, que está en la piel. Eso, insisto, en diabetes es un tema más complejo que solamente, me comí ahorita un panecito dulce y ya se lo voy a comer el hongo. O sea, no va por ahí, ¿no? Incluso hay alguien que ha llevado esto al extremo de la charlatanería, donde te dice, ¿sabes qué? Tú no enflacas porque tienes cándida. Y entonces hay que quitarte la cándida para que empieces a enflacar. Pues nunca se la vas a quitar, ¿no? Vamos a nacer y vamos a morir con cándida porque es parte de nuestra microbiota, ¿no? Claro. Así que pues hay que cuidarnos también de no caer ahí en esas trampas. Claro, yo creo que en el extremo, pero como quiera, no sé si afecta o no, porque la alimentación, en especial de los mexicanos, lo veíamos también con una nutrióloga, de que comemos exageradamente carbohidratos. O sea, una cosa es de que, bueno, te comes un panecito. Bueno, pero por lo general, digamos, si estás en una comida, bueno, tienes el panecito, pero también tienes carbohidrato en el espagueti, también tienes carbohidrato en el puré de papa, también tienes, digamos, si hay otro carbohidrato, pero ya te consumiste 3 carbohidratos. No, o sea, si tú tienes un problema por hongos, es recomendable al menos disminuir la ingesta de carbohidratos quizá un poquito si estás consumiendo mucho. No dejarlos por completo, pero sí disminuirlos, claro. Creo yo, no sé. No, sí, o sea, si tenemos un problema por hongos complicado, es conveniente mejorar nuestros hábitos, ¿no?, saludables, todos. Y eso, por supuesto, implica ver en la dieta una dieta más balanceada, ¿no? Eso es de ley. Pero si no tenemos un problema tal cual, pues no va a ir dirigido, ¿no? O sea, si alguien nos dice, no, por lo pronto no te tomes el refresco porque estás en terapia, no va así, ¿no? No es como que se va el alimento directamente a nutrir al hongo. Porque sí había escuchado pero eso. Por supuesto que la alimentación es clave porque lo que ingresa es lo que utiliza nuestro cuerpo para hacer sus defensas, la estructura de nuestras nuevas células, la reparación, etcétera. Entonces, claro que hay que estar bien conscientes de eso. Entonces, más que todo, y lo hemos visto, es mantener la microbiota. Recordemos que es como un ecosistema, como tú lo acabas de decir, donde hay hongos, hay bacterias, hay levaduras, hay hormonas, hay muchísimas cosas. Y lo importante es mantenerlas, pero ¿cómo las mantenemos? Con alimentación balanceada. Si le das muchísimo proteína y le das poco carbohidrato, pues vas a tener un problema porque no está balanceado. Lo mismo que te decía, cuando consumimos mucho carbohidrato. Claro que sí. Pero bueno, entonces ahí volvemos al tema de siempre, que hay que cuidar la alimentación.
Y hablando del hongo, que estábamos hablando en el tema de la mujer, pero no solamente la mujer presenta problemas por hongos en sus genitales, los hombres también. Sí, no, claro. Te digo, es menos frecuente porque pues está la gran ventaja de que la anatomía permite que haya, digamos, menos acumulación de humedad, ¿no? Por decirlo así. Está más ventilado, pues, Sí, ahí sí, el sí. asunto Ok. en el varón. Y esto pues representa ya de por sí una gran ventaja, pero claro que se puede infectar y si uno busca ahí fotos en internet, uno se mete unos sustos horribles, ¿no? Es súper incómodo, hay una inflamación terrible, hay una comezón, hay una incomodidad, pero luego el tema es que no obstante, pues esa persona todavía va y dice, voy a tener relaciones así, o sea, no hay una conciencia ni a su propio cuerpo ni de lo que uno va a andar transmitiendo, ¿no? Entonces, creo que también ahí hay que tener mucho cuidado con esas cosas, porque si bien pues, no son necesariamente enfermedades peligrosas, pues es un contagio muy innecesario, ¿no? Que en algunos casos sí puede llevar, aunque la probabilidad sea baja, a alguna infección más grave, o si por alguna herida o alguna cuestión muy fortuita se va a torrente sanguíneo, pues ahí sí se va a complicar mucho la cosa, ¿no? Entonces, claro que el varón lo puede tener, sí se puede llegar a considerar una enfermedad de transmisión sexual en ese contexto, entonces, pues no estamos a salvo, ¿no? Claro, entonces hay que cuidarse de las dos Así partes. es. Y bueno, ya tocamos el tema de varios hongos en la piel, pues no sé si nos esté faltando algún otro. Sí, fíjate, hay un tema con la piel porque estos hongos, pues hemos hablado de algunos de los que pegan superficialmente, ¿no? Que así se conocen, infecciones superficiales por hongos o micosis superficiales. Pero si llegáramos a tener alguna lesión, nos espinamos con alguna planta, nos lastimó por ahí algún gato, etcétera, entonces nos abre la piel hacia el tejido vivo, no esta piel que ya está muerta. Existe la posibilidad de que se introduzcan algunos hongos que van a ocasionar unas infecciones que se conocen como subcutáneas, o sea, ya están más por debajo, ya se involucra más el sistema inmune, ya están involucradas células vivas. Y algunas de esas infecciones sí pueden ser muy molestas porque aunque son muy lentas, cuando se dan, por ejemplo, en una persona que está en situación de calle o que por su cultura o por sus recursos anda descalza o etcétera, pues normalmente estas personas no tienen acceso al hospital, a la medicina y a la educación. Entonces, pues hay unas inflamaciones enormes y uno ve las fotos y dices, ¿cómo es posible que alguien permitió eso, no? En una evolución de 2 años, 3 años. Pero se combinan estos factores. Una situación personal, social muy pues laxa, ¿no? Muy carente de recursos y el hongo que está ahí molestando. Entonces ahí sí, pues si se tardó 2 años en crecer el hongo, pues van a ser al menos el doble para tratarlo. Entonces es una muy mala ecuación. Y ahí nos decía el doctor Rubén López de la Facultad de Medicina de la UNAM, que nos decía, bueno, es que muchas de estas micosis, estas infecciones por hongos, pues requieren tratamiento para ricos, pero son infecciones que le dan a los pobres, ¿no? Por este tema. Entonces suele ser así, entonces es importante ahí también, más como un tema de atención a estas comunidades, pues también una pronta solución. Yo creo que nadie de nosotros pues va a andar descalzo más que en su casa, Claro. o si algo empieza a crecer, pues vamos a tener rápido ahí algún servicio médico que nos atienda. Pero pues ahí están, ¿no? Entonces también es de esas que uno busca en los libros y dices, qué cosa tan horrible, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más tenerlas en la mente porque existe más allá de la piel superficial. Claro. Y también algo muy común, bueno, yo he escuchado, ¿qué pasa si te muerdes mucho las uñas en cuanto al tema de los hongos? Claro, es bien importante. Ahí, pues otra vez, ¿qué tenemos mucho en la boca? Que es una mucosa, pues tenemos levaduras, ¿no? Y la saliva, pues es agua. Si nos mordemos, estamos nosotros depositando constantemente humedad y hongo directamente o en el uñero, que le decimos alrededor, o directamente en la uña. Entonces, cándida también puede provocar infección en las uñas, ¿no? Entonces, podemos nosotros estar provocando eso y lo pasamos desapercibido porque decimos es una manchita o es algo y no le damos seriedad y a veces avanza y nos mete un buen susto, ¿no? Entonces, desde algo tan simple, pues podemos nosotros también provocar. Y luego aparte si te la sigues mordiendo, pues ese hongo que traes ahí también se puede introducir. Sí, ¿no? Entonces, y en ambos sentidos, así es. Uy, bueno, entonces hay que cuidarse de las personas que se muerden las uñas. Y bueno, pues estamos hablando de lo malo que hacen los hongos en la piel, pero también los podemos encontrar en parte de todo nuestro entorno, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí, pues no sé cómo es la relación del medio ambiente y el ser humano en cuanto a los hongos.
Claro, mira, ese es un tema que a mí me gusta mucho. Desde que yo empecé ya a hacer investigación, ¿no? Ya una vez que hice mi doctorado, siempre quise hacer investigación tratando de ver estos hongos que están en el aire, Que no vemos. qué pasa, ¿no? Cuántos son, quiénes son y cuáles pueden ser las consecuencias de estar en contacto con ellos. Y esto mucho me inspiró después, pues lo que pasó cuando el huracán Katrina, ¿no? En Estados Unidos, en Nueva Orleans, porque era un entorno ya de por sí muy húmedo y luego se inunda, pues las casas se tapizaban así de moho. Pero Estados Unidos, como es muchas veces en esas situaciones, pues rápido conecta instituciones y entonces la Organización Mundial de la Salud con la Agencia de Protección del Ambiente y la FDA, la CDC más bien, rápido empezaron a programar monitoreos epidemiológicos constantes para decir, a ver, ¿qué onda con el moho? Y corregir, ¿no? Con base en esta experiencia. Algunos años después, nosotros sufrimos el huracán Alex, 2010 me parece. Y entonces algunas colonias, particularmente el municipio de Santa Catarina, ¿no? Que fue el municipio más afectado, de acuerdo a Protección Civil, y dentro de ese municipio algunas colonias la casa era una pecera, ¿no? Se llenó de agua, pues es mucho impacto por humedad. Obviamente los muebles hay que sacarlos, pero luego pues tú te quedas con la casa. La casa, pues ese material sólido, como quiera, actúa como una esponja, retiene mucha humedad, y entonces se empezó a llenar de hongos, pero hongos que no vemos, porque como no tenemos construcción de madera, como muchas veces en Estados Unidos se da, no vemos el hongo, pero ahí está. Nosotros hicimos un trabajo de investigación pequeñito, pero muy bonito, donde analizamos el hongo que estaba en el polvo acumulado de esas casas, comparamos contra casas de colonias que no fueron para nada afectadas y lo aplicamos una encuesta, ¿no? Todo esto con apoyo de la Secretaría de Salud en aquel entonces, y vimos que efectivamente había una diferencia significativa de que donde había sido afectado había más síntomas, se reportaban más alergias y había más hongos presentes, ¿no? Y ahí quedó porque siempre batallé como para conseguir recursos para hacer más investigación. Seguí terqueándole y lo que hemos encontrado actualmente es que sí hay una tendencia muy importante en el incremento sobre todo de hongos resistentes a los fármacos que se andan propagando con el aire. Y esto tiene que ver con la agricultura, por ejemplo. Los hongos son muy importantes amenazas como plagas de los cultivos agrícolas, de los cuales nos alimentamos. Les aventamos un montón de pesticidas. Algunos de estos hongos también nos pegan a nosotros. Entonces, los hacemos resistentes con estos pesticidas, llegan a las ciudades y te infectan. Y para cuando le quieres tú aventar un medicamento, pues ellos ya llegan bien fortalecidos porque se les aventaron sustancias bien agresivas, ¿no? Y entonces es algo que es muy lógico, ya pasó con las bacterias en una forma medio análoga, pero como que no se le había puesto suficiente atención. Y es bastante grave porque nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de malaria o hablamos de tuberculosis, como que levantamos las cejas y decimos, muy peligroso, y se mueren 1.5 millones de personas por cada una al año. Los hongos matan igual, pero nunca nadie piensa en hongos cuando queremos hablar de estas conversaciones, ¿no? De la malaria y demás. Claro. Entonces el tema es, tenemos un cambio climático que provoca que en muchos entornos la temperatura suba, ¿sí? Cuando sube la temperatura del ambiente, obligas a que los hongos ahora se adapten a una temperatura que se parece más a la nuestra. Porque cuando nosotros respiramos esporas de hongo, la primera defensa que tenemos es nuestra temperatura, ¿no? Nosotros andamos en 36, 37. El hongo ya cuando le subes de 25 como que no le encanta. Así que ya de entrada, desde que entró, ya las lleva de perder, ¿no? Hay algunos hongos que les encanta a nuestro cuerpo, ¿no? De los que hemos hablado. Sí, sí. Pero estos que respiramos no les encanta. Pero si globalmente los estamos provocando a que se acerque a nuestra temperatura, va a haber un problema. Va a haber cada vez más infecciones en nosotros, en animales y en plantas. ¿Y cuál es el tema? Hay muy pocas moléculas para utilizar contra las infecciones por hongos. Y luego, algo que muy poca gente sabe es que no existe una sola vacuna para infecciones por hongos. Tenemos vacunas contra virus, contra bacterias, contra algunos parásitos. No tenemos una sola vacuna contra hongos, a pesar de que los hongos matan a millones de personas cada año, ¿no? Entonces, cuando se combinen estas variables, pues al rato puede detonar una pandemia muy importante, ocasionada por hongos, que va a representar un reto bastante fuerte, ¿no? Entonces, yo menciono esto y tratando no de exagerar más de lo que es, porque creo que es muy importante que siempre estemos conscientes de cómo está la calidad del aire microbiológica donde vivimos, ¿no? Saber si lo que estamos respirando es normal. Claro que va a haber microbios siempre, pero que esté normal, porque si tenemos por alguna razón más microbios adentro de la casa que afuera, hay algo adentro que les permite crecer y estar respirando todo el tiempo eso nos provoca inflamaciones,
crónicas que no nos damos cuenta, en órganos, en cerebro, y puede llegar a haber una infección que puede ser muy grave, ¿no? Porque ya las infecciones en los pulmones ocasionadas por los hongos Claro. son bastante agresivas. Si tenemos bebés o personas de muy avanzada edad, pues con más razón, ¿no? Entonces, son servicios que también se pueden ofrecer por medio de algunas empresas, la universidad, de ver, voy a tomar una muestra de tu aire, te voy a decir qué hay, y te voy a decir, está todo bien. O, ¿sabes qué? Hay un hongo que hay poquito, pero este hongo no tiene por qué estar ahí en tu casa. Entonces hay que dar una sanitización. Entonces creo que es muy importante hacer eso. Casas, oficinas, cines, ¿no? Hospitales, por supuesto, guarderías, escuelas, porque pues nos la pasamos muchas horas, ¿no? Ahí respirando todo eso. Y pues como que damos por sentado que lo que respiramos pues no tiene daño, ¿no? Entonces sabemos que en Nuevo León la calidad del aire no es para nada la mejor, por cosas químicas, pues ahora por cosas microbiológicas, pues mejor cuidarnos un poquito. Claro, y qué interesante y qué importante poner la importancia de ese tema, porque nadie anda viendo en la casa a ver si hay un hongo o no. Claro. Pero me impacta lo que dices, que puede incluso generarte inflamación crónica. De la inflamación, recuerden que vienen, donde hay inflamación es un cultivo para cualquier enfermedad. Entonces, ¿ahí qué podemos hacer? O sea, aparte yo creo que la gente, oye, pues tienen la casa ahora es que viene también la temporada de invierno, mucha humedad, y la gente pues las ventanas cerradas siempre para esto, el otro. ¿Qué acciones podemos hacer quizá pequeñas en la casa para mejorar quizá esa calidad del aire? Pues es muy importante, si tenemos en algún sitio moho, porque luego es común que en el baño se junta la humedad y hay moho, o que abajo del fregadero de la cocina hay moho. Bueno, si hay moho visible, hay que quitarlo inmediatamente. Se puede utilizar cloro comercial para limpiar los pisos, una tacita de cloro, 4 litros de agua, y podemos utilizarlo para limpiar esa área. Proteger cubrebocas, proteger ojos, porque pues, al liberar muchas esporas puede haber ahí un contacto y haber una reacción alérgica. Se puede pintar, estas pinturas antihongos comerciales que vienen por ahí son muy buenas, las he probado, la verdad es que hacen su trabajo muy bien, ¿no? Es muy recomendable. Y se puede, si tenemos pues más preocupación o queremos dedicarle un poquito más de recursos, mandar a hacer un estudio y según lo que salga, sanitizar. Estos agentes que sanitizábamos para COVID, sales cuaternarias y demás, funcionan muy bien. Yo estuve haciendo muchos análisis durante COVID porque me decían, quiero sanitizar, quiero ver si mi agente está sirviendo, entonces quiero que me digas cuántos microbios hay y con base en esos microbios yo puedo deducir que si el virus también se está muriendo, ¿no? Entonces me tocó ver que las sales cuaternarias de amonio, por ejemplo, tienen un muy buen balance entre no son muy caras, no son súper tóxicas y son muy buenas para bajar los niveles de hongos en el ambiente. Encima de esto, si decimos, no, yo no quiero andar arriesgándome, estos filtros de aire, que puede haber algo muy chiquito para la oficina o algo para toda la sala o para la habitación, me parece una excelente inversión. No son realmente muy baratos, pero duran mucho. Sus filtros, si los usáramos a diario, nos van a durar fácil un año antes de que se taponen. Hacen muy bien su trabajo y además nos van a ayudar a limpiar microbios y contaminantes, ¿no? Todos estos agentes volátiles, que si los PM10 y los PM2.5 y demás. Es una muy buena inversión. Hay algunas compañías orgullosamente mexicanas, algunas aquí en Monterrey, que tienen grandes productos, nos pueden recomendar cuál es el mejor. Y ya, lo ponemos y sabemos que estamos respirando aire limpio por cómo lo veamos. Entonces, podríamos hacer alguna de estas opciones. Y es importante tomar acción en eso, en las que podamos, porque recuerden que también en uno y varios episodios que hemos visto, que la calidad del aire nos afecta incluso si hay personas con depresión, con ansiedad, con autismo, con trastorno de déficit de atención, porque acuérdense que todos esos contaminantes que acabas de comentar, pues los hongos y las bacterias invaden nuestro cuerpo, pero aparte todas las toxinas, metales pesados se van a nuestro cerebro también. Así es que es importante que analicemos este caso. Y bueno, a otra cosa del ambiente, no sé si se nos esté pasando, yo creo que también en muchas ocasiones sin querer invadimos el hábitat natural de los hongos y no nos damos cuenta, ¿no? Sí, mira, ahí hay varias cosas donde el ambiente es importante, porque nosotros tenemos comida en casa y a veces exponemos esa comida al ambiente, ¿no? Y entonces crece el hongo, tenemos el frutero y crecen los hongos en la fruta, ¿no? Pues no es culpa de nadie, el hongo ahí estaba, el hongo también quiere comer. Pero luego llega pues el problema de decidir, ok, tengo esta manzana, tiene un honguito, ¿qué hago, no? ¿Le quito el hongo y me como la manzana o ya la tiro toda, no?
Y esto se presta, pues, a polémica. Yo te voy a dar mi opinión personal y lo voy a argumentar, ¿no? Yo creo que, y con base en un artículo que se publicó donde se indicó que las toxinas que pueden producir algunos hongos pueden avanzar 4, 5, 6 centímetros cuando el fruto es muy líquido. O sea, hablando de una pera muy jugosa, una sandía, si tiene un hongo de estos y si el hongo produce estas toxinas, pues podría así como que la toxina nadar un poquito. Okay. Porque nosotros podemos tener una zona donde está el hongo y a lo mejor puede haber un poquito de toxina más allá, aunque no haya hongo ahí. Entonces yo creo que si de donde está la zona afectada todavía le cortamos unos 2, 3 centímetros más, estamos listos, ¿sí? No creo que amerite tirarlo todo. Si tuviéramos un entorno donde la fruta es baratísima, se puede desperdiciar comida y todo está bien, a lo mejor sí es, mira, tírala toda, ¿no? Pero creo que no estamos para andar tirando comida, ¿no? O sea, hay mucha escasez en todo el mundo, ¿no? Y empezando por nosotros. Como para decir, mira, tiene un honguito, tírala toda. Pues, si quieres, córtale la mitad, pero no la tires por completo. Tampoco es como para decir, no, hombre, no hace nada y me lo va a comer. Sí hay muchas variables que tienen que conectarse para que haya una toxina importante. Okay. Pero por el otro lado también, y aquí a lo mejor me voy a meter en mucho debate, hay muchas veces alimentos que traen estas toxinas y ni nos damos cuenta, ¿no? ¿Cómo cuáles? Porque nosotros somos un país que produce mucho grano, ¿no? Maíz, trigo, cereales en general, y muchos productos son derivados de estos. Cuando el producto no se hace con calidad, nosotros no vimos dónde estaba ese grano almacenado, ¿no? Y cuando lo transformas en un derivado, un untable, un pan, lo que sea, pues tú lo ves bien bonito, dices, aquí no hay hongo, pero ¿con qué grano se hizo? ¿No? Porque tú puedes quitar visiblemente el hongo, pero no rompes esa toxina, ¿no? Entonces muchas veces ni nos damos cuenta y comemos más toxinas que las que podría haber en esa manzana que dijimos, ay, qué feo, trae un hongo, ¿no? Okay. Entonces, pues nada más volvemos al tema de una buena dieta, cuidar bien de dónde vienen nuestros alimentos y no abusar, pues, de estos alimentos chatarra y cositas de la calle que muchas veces pueden venir de un origen, pues, no de mucha calidad o que se reutiliza mucho y demás, ¿no? Entonces, es muy, muy importante ese tema, muy interesante, pero obviamente, pues, requiere mucho más análisis. Y bueno, ahí, hablando de los alimentos, entra un tema que yo quería, algo que yo quería preguntarte, porque hace mucho también hablamos aquí de eso, de un tema sobre la crema de cacahuate, hablando de los alimentos, y recientemente, literal, ayer o antier, vi en Instagram por ahí que alguien hablaba de eso, que no recomendaba tanto la crema de cacahuate, porque ahí producía un hongo y no sé qué. Entonces me llamó la atención, no sé qué opinas de eso, tu experto en hongos. Estas toxinas se llaman micotoxinas, mico porque las produce el hongo, y algunas de estas micotoxinas, particularmente una que se llama aflatoxina B1, es una, si no la sustancia más carcinogénica del planeta, ¿no? O sea, si algo te va a provocar un padecimiento desordenado de este tipo, va a ser esta toxina, ¿no? Y ahí están los datos. Obviamente es en una concentración muy pura y muy alta. Si estos hongos están creciendo, en este caso, en el maíz o en el cacahuate o en la almendra o etcétera, y los deja suficiente tiempo en las condiciones donde se producen estas toxinas, pues puede haber una concentración muy alta. Aquí el tema es que si nosotros pasamos 20 años comiendo estas sustancias, pues vamos a desarrollar un problema fuerte, ¿no? No suelen ser problemas agudos como el tema de bacterias, de me comí un taquito contaminado, ese día traigo un diarreón, ¿no? Okay. Con los hongos es un tema de mucho más largo plazo, por eso es mucho más difícil rastrear. Es posible que estos hongos crezcan en granos, en arroz, en cacahuate, en la cerveza, en el mantequilla de maní, lo que sea, pero solo si está mal empleado, ¿no? No implica esto que debamos satanizar a todos los productos derivados de esto. Creo que si este producto que mencionas viene de una buena marca y tiene reputación y sabemos que cuida sus estándares de inocuidad, no tenemos por qué temer. Ahora, no es como que pues vamos a comer 3 veces al día eso, ¿no? Digo, si lo hacemos, el primer problema va a ser la obesidad y la diabetes más que el tema de las toxinas. Pero sí, por su naturaleza, el alimento como que es muy susceptible al crecimiento de estos organismos.
Si es una empresa seria, tiene que tener sus estándares bien controlados, sus pruebas, donde va a analizar metales pesados, pesticidas, micotoxinas y microbios malos, bueno, coliformes y demás. Así que podemos estar tranquilos. Si decimos, oye, es que lo compré en un lugar de dudosa procedencia, tenía 3 años ahí guardada esa cosa y me aventé ahí un sándwich de esta mantequilla con mermelada, a lo mejor va a haber, ¿no? Pero otra vez, es un tema más bien crónico, que también regresamos a un tema de dieta balanceada, hay que tomar agua, hay que ayudarle al cuerpo también a sacar toda esa contaminación. Y ya en el caso de alguna patología, pues ir con el especialista nos va a decir, pero pues no es tampoco como que nos diga después de 20 años, ya no comas eso, pues el daño ya va a haber estado hecho, Claro. ¿no? Y es que hay muchos que son fan de la crema de cacahuate. Sí, no, yo le digo a mi esposa y le digo a mis alumnos, si ahí va a estar, yo me voy a morir de eso, porque a mí el mazapán, la crema de cacahuate, a mí me súper fascina, ¿no? Creo que también puede ser un alimento muy sano porque tiene un buen contenido energético, tiene un buen contenido de proteínas, etcétera, pero pues es igual, no abusar. Claro. Y es cuidar también los otros factores. Así es. Y bueno, también los hongos también tienen una parte buena. Por lo general siempre hablamos de todo lo malo de los hongos, pero hay muchas cosas muy buenas de los hongos. De hecho, bueno, mucha gente, a mí me encantan, comemos hongos también. O sea, se tiene satanizado también en que, ay, no, estos hongos no los comas porque pueden ser que alucinógenos, que esto, el otro. Pero hay hongos que incluso se están utilizando actualmente para tratamientos de muchas enfermedades. Como les dijimos, apenas es un tema que está en pañales relativamente. Entonces, pues no sé si nos puedas platicar algunos de los nuevos hongos que se están utilizando, que algunas de las nuevas cosas que se están haciendo también con los hongos. Sí, no, mira, con mucho gusto. Y es bien importante porque aquí entonces estamos viendo esa otra parte del elefante, ¿no? Tenemos aspectos muy malos de los hongos, tenemos aspectos muy buenos. Yo creo que en los últimos 5 años, tal vez 10, como que ha habido una nueva ola de popularidad en los hongos, mucho inspirado por materiales que se están utilizando, ¿no? Materiales inteligentes, alternativas ecológicas hechas con hongos y un poquito también de la cultura pop, ¿no? Videojuegos, novelas donde el hongo es el protagonista y te convierte en zombie y cosas por el estilo. Entonces como que la palabra hongo como que se vuelve así mainstream y todo el mundo ve qué está pasando con los hongos. Actualmente, y aquí te quiero mostrar algunas cosas que te traje, que estamos viendo aquí en la mesa. Nosotros estamos, y lo hemos desarrollado desde hace algún tiempo, trabajando con algunos materiales, por ejemplo aquí estos dos de aquí, que están hechas con hongos, curiosamente, ¿no? Desde hace ya una década se ha estado trabajando con los hongos porque por ejemplo, justamente este honguito que vemos aquí, está buscándose sustituir materiales plásticos como el hielo seco que conocemos, ¿no? El poliestireno. Okay. Porque cuando hacemos crecer el hongo en un material vegetal que puede ser incluso un desecho, ¿no? Entonces le estamos dando como que una nueva vida a ese desecho agrícola. Lo preparamos, le sembramos el hongo, por decirlo así. El hongo, que es esto blanco, lo cubre y lo adhiere. Entonces tenemos un material muy similar. Es un material muy ligero, es un material que tiene aislamiento acústico, no permite que el fuego se propague porque no genera una flama, no se quema así como un incendio. Y además, si yo tiro esto, en un mes allá afuera, ya no lo reconoces. Se regresa a la naturaleza porque no hay ninguna cosa tóxica, ningún plástico, ningún derivado del petróleo, etc., ¿no? Y luego una variación de esto, pues es esto, que nosotros empezamos a ver cómo hacer una especie como de sustituto del cuero animal, pero esto es puro tejido de hongo, ¿sí? Esto es la pura piel del hongo antes de que produzca su champiñoncito, y entonces se comporta muy similar, le podemos dar un aspecto. Podemos luego hacernos por ahí alguna billetera o alguna prenda más compleja. Lo hemos utilizado ya como lienzo para el arte con un artista local que se llama Esther Cornejo. Pintó en unos lienzos de hongo, le fue súper bien, entonces pues fue un concepto bastante bonito. Y lo que estamos trabajando y que es muy afortunado que por fin ya está llegando como que a Occidente es el aspecto medicinal funcional de los hongos, ¿no? Nosotros aquí, por ejemplo, probamos ahorita este hongo que es el famoso Cordyceps, el hongo zombie, pero aquí ya está seco, porque estos hongos muchas veces tienen un sabor bastante agradable, bastante rico, y al mismo tiempo tienen propiedades que nos pueden ayudar, ¿no? Como una sustancia funcional, en algunos casos algún beneficio medicinal,
o como este término ahora muy de moda que es el adaptógeno, ¿no? O sea, algunos hongos tienen propiedades que nos ayudan como a enfrentar mejor el estrés del día a día, de la tensión, del trabajo, las preocupaciones, recuperarnos más fácil de eso, ¿no? Y en muchos de los casos, las sustancias de los hongos, que son potentes antioxidantes, entre otros, nos ayudan a combatir mejor las enfermedades de todo tipo, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos básicamente es, iniciamos con el hongo en su forma como de moho, ¿no? Que es lo que estamos viendo aquí. Entonces tenemos diferentes hongos con diferentes tonalidades, ¿no? Que es bastante bonito porque muchas veces el color de este micelio refleja el color de su fruto. Y luego estos, ya una vez que crece y nos aseguramos que el hongo está solito, porque no queremos que se cuele un hongo de esos malos, nosotros los hacemos crecer en bolsas como estas, por lo general, que es prácticamente un estándar global, que es una bolsa en la cual depositamos un grano o alguna sustancia que le guste al hongo, esterilizamos todo para que solo nuestro hongo crezca, que es esto blanco. Ah, ¿todo esto es Todo hongo? esto blanco es hongo, ¿sí? Es igual que esto blanco, es igual que esto o esto de acá. El grano aquí lo podemos ver, ¿no? Aquí hay algunos granos que no están como que colonizados por el hongo. Y estas bolsas suelen tener estos filtros para que el hongo pueda respirar, porque los hongos son muy parecidos a nosotros, respiran oxígeno y desocupan otros gases. Ya cuando crece aquí, nosotros luego lo pasamos a unas bolsas más grandes, donde hay otro tipo de sustancia que es normalmente más barata y entonces pues ya crece en volúmenes mucho más elevados, como lo estamos viendo aquí, que ya está todo colonizado. Y entonces este en particular es un hongo que se llama melena de león, que es muy famoso actualmente. Sí, es muy Que famoso. déjame ver si lo podemos abrir. Sí. Por aquí debo traer una navaja O unas tijeritas. para ver si podemos mostrar cómo empieza a crecer el hongo. Ya debe estar un poquito madurando. Entonces déjame cortarle por aquí. Porque este hongo se ha vuelto muy famoso porque por un lado Es un adaptógeno, si mal no estoy, ¿no? se considera adaptógeno, su sabor, si lo cocinamos, pues hay algunos videos en YouTube donde se hacen unas como réplicas de hamburguesas y demás, bastante sabrosas. Entonces mira, aquí vamos a abrirlo, mira, aquí ya viene fructificando, ¿no? Entonces puedes notar cómo pues el nombre melena de león justamente responde a que se ve melenudito, ¿no? Parece justamente el pelo, ¿no? La cabellera de un animalito de estos. Y entonces, ya una vez que crece en la totalidad, nosotros cortamos esto, lo cosechamos y lo podemos mandar al sartén y nos lo comemos. Agarra muy buen sabor, sobre todo si le ponemos mantequilla, aceite de oliva, etc. Se compara mucho su sabor y consistencia con mariscos como la langosta, camarón, etc., según el sazón que le demos. Pero además este hongo en particular tiene, además de estas sustancias que se llaman betaglucanos, que comparte con el resto de los hongos, tiene unas sustancias que se llaman erinacinas y erisenonas. Y son sustancias que, para no hacerte el cuento muy largo, van a estimular que crezcan nuestras células del sistema nervioso. Así que, contrario al paradigma que durante mucho tiempo nos dijeron que las neuronas no se recuperan, pues ahora no solamente sabemos que no es así, sino que tenemos ya una cosa, ¿no? Un objeto vivo que va a estimular que crezcan nuevas. Pero en todo el sistema nervioso, ¿no? O sea, no solamente el cerebro, sino todos los nervios, desde la cabeza hasta la punta de los dedos del pie. Así que puede ser un buen auxiliar para prevenir alguna deterioración o alguna afectación al sistema nervioso antes de tiempo. Demente, exactamente. O junto con un tratamiento, si es que algo lamentablemente ya se instaló, nos puede ayudar, ¿no? Es un muy buen hongo, se puede obtener su componente medicinal con un extracto, con una tintura, y si no, pues simplemente incorporarlo en la dieta, pues puede ser una opción muy buena, ¿no? Entonces, hongos como melena de león, como el reishi, el cola de pavo. ¿Para qué ¿no? lo usan? El reishi es un hongo que se ha utilizado en la cultura oriental, particularmente china, desde hace 4.000, 6.000 años. Y es un hongo que se le conoce tanto en el lenguaje chino, que sería el lingxi, o en el japonés, que es el reishi, como el hongo de los 1000 años o el hongo de la vida eterna. O sea, es una connotación que nos dice el consumo de ese hongo nos ayuda a vivir más. Y es un hongo que, si bien no sabe rico, porque es un hongo muy duro, como muy leñoso, hacer un té, una infusión o extraerle sus componentes y alimentarnos de eso constantemente va a permitir que nuestro sistema inmunológico de manera general esté como muy fortalecido. Okay. ¿Sí? Que todos queremos eso. Exactamente, sobre todo ahora pues con
los hábitos, la comida no es la mejor, nuestro cuerpo como que se va deteriorando, entonces llega un virus gacho y nos pesca muy débiles, ¿no? Entonces con esto nuestro cuerpo va a estar muy fortalecido. Los efectos del envejecimiento, pues también tiene potentes antioxidantes y algunos efectos antimicrobianos, ¿no? Y además, pues se ve que tiene algunos efectos para relajarnos, ¿no? Entonces por ahí viene el tema del adaptógeno, como que nos ayuda a estar más en calma, bajar ¿no? los niveles de Bajar un cortisol. poquito. La investigación luego nos dice que puede incluso ayudar a controlar la presión arterial, que puede incluso combatir los picos de insulina en la alimentación, etcétera. Miles de usos porque son cientos de sustancias las que contienen estos hongos. Claro. Así que el reishi, el cordyceps, que da mucha energía, permite mucho la oxigenación del cuerpo, incluso ayuda a sintetizar más testosterona para un tema de el vigor, la fertilidad, ¿no? Incluso para temas sexuales, por ahí se habla de que es el Viagra de los hongos y demás. Pues bueno, Órale, todos entonces, tienen algo en lo que van a destacar. De manera general, creo que esta faceta de los hongos es algo que representa muy buen sabor, representa una alternativa para la gente que no quiera a lo mejor comer carne Claro. animal, pues tienes aquí alternativas para no extrañar esos sabores y esas consistencias, y tienes moléculas que tu cuerpo pues va a aprovechar muchísimo, ¿no? Entonces ya sea como un suplemento o como algo que como puedas alimento. incorporar en la dieta Sí, directamente. completamente. Altamente recomendado. Incluso si es el champiñón blanco, o sea, no tiene que ser un hongo muy exótico, pero incorporar el hongo tal vez 2, 3 veces a la semana en nuestra dieta, en una ensalada o en un platillo, nuestro cuerpo vamos a ver que a partir de los 2 meses vamos a notar que hay algo ahí diferente, ¿no? Algo se comporta mejor, nos vamos a enfermar menos o vamos a tener un poquito más de energía. Yo les aseguro que algo por ahí va a haber, ¿no? Entonces, cada vez más se descubren nuevos hongos que se pueden cultivar, porque algunos de los hongos más deliciosos, tristemente, no los podemos cultivar así. Hay que ir a las montañas, ¿no? A sacarlos. Ok. Y son deliciosísimos. Pero cada vez se descubren nuevas maneras de cultivar nuevos hongos que no se sabía que no eran venenosos, porque algunos de estos pues, también van a ser venenosos, no es otra de las facetas de los hongos. Y esto nos permite pues aumentar las opciones de alimentación, que el planeta pues bien lo necesita, tener más opciones de comida. Y aquí en México, que tenemos muchísimos hongos, porque somos un país mega diverso, ¿no? Que siempre se dice ahí con los biólogos, pues ¿por qué no aprovechar esa diversidad, ver la manera como de domesticar estos hongos que ya tenemos, llevarlos a un entorno más, digamos, urbano y ponerlos a disposición de la gente, ¿no? Claro, Para y consumirlos. hay muchos, como que dijiste, me faltó el cola de pavo que dijiste, Cola de me llama la pavo, atención. el cola de pavo también no es un hongo así que lo vas a echar al sartén, porque es Ok. como muy leñosito. Ese se utiliza mucho porque junto con reishi tiene muy buena capacidad antioxidante. Ok. Entonces en enfermedades que son pues complicadas porque nuestro cuerpo como se vuelve en nuestra contra, Claro. ayudan como a decirle a nuestro cuerpo, ¿sabes qué? Actívate en estas ocasiones no te actives, ¿no? Que es una inmunomodulación. Claro. Así que es un tema muy interesante, hay muchas opciones, sigue siendo como que un tema medio de la herbolaria, si lo queremos ver así, porque es un cóctel de cosas, ¿no? Cuando comemos un suplemento, pero pues muy recomendado que la gente se pueda acercar con algún especialista para ver qué opciones hay, ¿no? No esperarnos a tener un padecimiento, sino ver qué podemos incorporar desde ya, tanto plantas como hongos, para que nuestro cuerpo pues ya se vaya preparando, ¿no? Ante algún escenario adverso. Claro, y es que realmente, bueno, yo soy creyente y en un inicio, pues el ser humano comía solamente plantas Claro. y, bueno, yo me imagino que hongos también. Entonces, recordemos que siempre es importante que nuestro alimento sea, que tu medicina sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina. Entonces, qué importante que formen parte de nuestra dieta. Pero yo creo que ahí hay una área de oportunidad muy grande porque estamos así como que, oye, no, le tengo miedo. Pero entonces es importante ir probando poquito a poquito y con todas Sí. las ventajas que acabas de decir. Recuerden que los antioxidantes se necesitan para la mayoría de las enfermedades y también, por eso dices de la eterna juventud, porque nos ayudan a prevenir el envejecimiento prematuro y Exactamente. pues nadie creo que ya quiera llegar a viejo bien rápido y aparte ahora con la alimentación, con la calidad del ambiente, el ser humano está envejeciendo mucho más rápido. Exacto. Entonces, es importante que vayamos agregando pequeños hábitos a nuestra vida que nos lleven a vivir un estilo de vida saludable. Y bueno, me gustaría que nos platicaras qué es como que lo más fascinante que has aprendido o que has vivido en toda tu investigación de los hongos. Híjole, Muchas pues yo creo que cosas. por un lado
el realmente comprender la magnitud de cómo los hongos están en todas partes, ¿no? O sea, ahorita tenemos estos hongos medicinales bien bonitos y que no es tan fácil luego cultivarlos, ¿no? O sea, es toda una satisfacción poderlos crecer, decir, ah, mira, estos los crecí yo con mis manos ahí en la empresa. Estos desarrollos biotecnológicos que también son de punta. Pero aquí al mismo tiempo, pues tú traes algunos hongos en tu piel, yo otros en mi piel. Hay hongos en el aire, o sea, estamos llenos, ¿no? Y entonces aquí hay una convergencia de cosas buenas y malas, que a veces convendría no verlas como buenas y malas, ¿no? Sino de qué le permites hacer, ¿no? Porque pues, los hongos como nosotros queremos vivir, ¿no? Entonces, pues competimos, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas, ver la magnitud de cómo estamos rodeados por fuera y por dentro de vida, ¿no? Y mucha de esa vida es los hongos. Los hongos son muy longevos. Los hongos han estado desde que las plantas salen de la vida acuática al ambiente terrestre. Los hongos ayudan a las plantas a establecerse en el suelo, porque en esas condiciones del planeta no era tan padre para las plantas decir, ah, listo, aquí me voy a poner y voy a empezar a captar sol, ¿no? Y pues creo que es una buena alternativa para poder restablecer mucho del impacto que hemos hecho al planeta. Y lo digo sin este tono así como hippie tal vez, ¿no? Por si me permites el uso de la expresión, sino realmente porque los hongos se ha demostrado que tienen muchas alternativas. Eso por un lado. Y por el otro, el reconocer que, y no lo he hecho yo, de hecho una de las primeras investigaciones fue una mexicana del Cinvestav Irapuato, me parece. Por ahí en 2004 descubre que los hongos, igual que nosotros, tienen su microbiota. O sea, el hongo tiene microbios dentro que le permiten al hongo hacer cosas y que si le quitas ese microbio, el hongo, por ejemplo, ya no se reproduce, ¿no? O sea, los hongos también son lo que se le conoce como un holobionte. O sea, es un organismo compuesto de otros organismos y es en sí solo otro como ambiente, ¿no? Así como nosotros tenemos montones de microbios, los hongos tienen también su propia microbiota. Entonces, este paradigma donde es, el humano nada más es humano y la planta nada más es planta, ahora sabemos que todos tenemos muchos organismos al mismo tiempo y creo que esa es una forma adicional de ver cómo todos somos parte de lo mismo, todos somos parte del planeta, somos parte del universo y nos permite también pensar en eso, de por qué tenemos que a lo mejor hacernos daño o competir, etcétera. Si viéndolo ya sea a través de la física o de la biología, podemos encontrar argumentos sólidos para decir, compartimos todos lo mismo, ¿no? Entonces, pues entendámonos más, descubramos más, pero siempre colaborando, ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo que más me ha fascinado, ¿no? Y que no termina, uno quiere más y más y más y más, pero creo que eso es lo que me tiene más enamorado de esto. De todo el tema, y se nota. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, pues no sé, algo más que quieras compartirle a la audiencia, algún consejo o algo. No, pues recomendarles mucho que sigan mucho este programa, porque el contenido es muy bueno, y creo que es información que muchas veces como que echamos en saco roto, ¿no? Decimos, ahí está, para cuando quiera lo consulto, pero lo dejamos para cuando vengan los días malos, ¿no? Ya me enfermé, ahora sí, me quiero echar 7 plantas y 4 hongos. No, de una vez, hay muchas cosas ahí muy buenas. La gente que pasa por aquí, a lo poquito que pude alcanzar a ver, es gente que sabe mucho, y creo que vale la pena, pues ahora, como lo está haciendo mucho en la ciencia y en la farmacia, volver a asomarnos a la naturaleza, ver lo que ya la naturaleza provee para nosotros, arriesgarnos, abrir nuestro criterio y decir, oye, yo nunca he comido eso, yo creo que feo no se ve, y si esto le cortamos, lo echamos al sartén y le damos ahí un buen sazón, vamos a ver que sabe bien rico y no trae grasas trans y trae muy buena fibra y trae buena proteína. En una de esas nos enamoramos, ¿no? Y no es como que nos tengamos que hacer todo mundo vegetariano necesariamente, pero si balanceamos otra vez la dieta, incluimos cosas nuevas, nos va a ir siempre mejor. Entonces yo creo que sería eso, nada más abrir un poquito el criterio a nuevas cosas. Y mejorar nuestra relación con la naturaleza, eso me Siempre, encanta lo que dijiste. siempre. Gracias por el comentario que hiciste del programa. Me gustaría que nos compartas tus redes sociales o algún teléfono o una forma en la que la gente se pueda contactar, ya sea contigo, con la empresa, y nos compartas de nuevo lo del podcast para que vayan a ver, tienen mucha información, ya está ahí bien picada, me falta mucho por ver, pero tienen muy buen contenido. Muchísimas Gracias, te lo agradezco, Cindy. Mira, mi cuenta de Instagram es Efrenjo JO. La empresa donde estoy es Fungi Monterrey, Fungi con G, todo pegado, ahí nos pueden encontrar.
También en Instagram o en la página fungimty.com, ¿no? www.fungimty.com. Ahí podemos estar a sus órdenes, asesorarlos, ofrecerles algunos servicios o maquilarles sus propios servicios si quieren sacar su propia marca y quieren emprender. El podcast se llama Entre Hongos. Estamos prácticamente en todas las plataformas de podcast, Apple, Google, Spotify, etc. Ese es un podcast que hago con mi esposa Mariana Elizondo. Ella también es micóloga, está en la Facultad de Medicina. Ella, pues todavía se mete más con el tema médico, ¿no? Pero es muy agradable compartir la pasión por los hongos con ella y además hacer un proyecto de ese tipo. Y es algo que hacemos con mucho cariño. No hemos incorporado todavía la versión en video porque pues a veces se complica andar ahí medio fachoso, pero estoy seguro que les va a gustar. Hay temas desde comida hasta cosas muy técnicas. Hace poco entrevistamos a un físico que hablaba de matemáticas y el micelio, increíble. Entonces, pues bueno, ahí estamos a la disposición. Y pues con todo gusto les comparto mi teléfono para el WhatsApp, es el 8180-290943, a sus órdenes, ahí cualquier consulta, estoy a sus órdenes. Perfecto, bueno, pues quiero agradecerte primeramente por la oportunidad que te diste de estar aquí. Al contrario. Y también felicitarte por todos los proyectos que tienen. Me encanta conocer gente que sea apasionada en lo que hace y eso se irradia. Y también que estés en el tema de proyectos de innovación. Pues muchísimas felicidades por todo lo que haces y ojalá que podamos seguir compartiendo con más gente para que, como dice, la gente se vaya informando y se vaya preparando, porque recuerden que la información es poder y nosotros tratamos de compartir contigo información para que te empoderes y puedas al final de todo cuidar tu vida, cuidar tu salud, cuidar tu familia y cuidar tu entorno. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes por vernos. Me despido compartiéndote mi versículo que espero que te ayude en tu vida. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Gracias por vernos. Hasta luego.